La Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó en su informe final la creación de un subsistema especializado en derechos humanos. Esto es un sistema que se especialice en los casos de violaciones a derechos humanos. Es así que empieza a funcionar la Sala Penal Nacional y la Fiscalía especializada en temas de derechos humanos. Vamos a conversar con el doctor Carlos Rivera para saber en qué estado se encuentra este proceso de justicia, de judicialización de casos de derechos humanos en nuestro país. Él es abogado del Instituto de Defensa Legal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Desde el año 2004 en que se crea la Sala Penal, o desde que la Sala Penal Nacional empieza a ver los temas de violaciones de derechos humanos, hasta el 2006, hasta antes del gobierno de García, ¿cómo ha sido la labor de esta sala? Mira, yo te diría que no solamente la creación en sí misma del subsistema es probablemente una de las pocas reformas orgánicas que se hacen en el Estado para enfrentar los crímenes del pasado y por lo tanto es un elemento de mucha importancia para alcanzar justicia y verdad en el país. Y justamente, como tú dices, en ese periodo de su creación, desde fines del 2004 hasta mediados del 2006, cumple un papel, yo diría, muy importante. La Sala Penal Nacional y el subsistema en general es parte de un impulso por el proceso para generar justicia, verdad y garantizar las expectativas de las víctimas de estos casos. Creo que a partir de ese momento ingresamos a un momento político diferente, hay un nuevo gobierno y el sistema de justicia también es posible constatar, se comienza a comportar y a decidir de una manera diferente este tipo de casos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ya cuando García el APRA entra al poder? ¿Qué es lo que ocurre con esta sala penal, con la jurisprudencia, con los criterios que empieza a aplicar para sancionar y ver los casos de violaciones a derechos humanos? Bueno, de hecho el gobierno se inaugura con un discurso absolutamente confrontacional contra el sistema de justicia, ¿no es cierto? El calificativo de que son el instrumento o el brazo legal de las ONGs es una cosa que hasta el día de hoy se ha permanecido. Ese discurso político de ningunear a la justicia y de confrontar con los jueces y fiscales especializados en derechos humanos tiene su efecto. Y el efecto, desde nuestro punto de vista, es que las decisiones comienzan a tomarse sobre la base de esa muy marcada influencia política que comienza a existir desde el año 2006-2007. Y las decisiones son ya en un sentido bastante diferente a cómo se habían producido en una primera etapa. Y por eso es que podemos constatar, ya no solamente a partir de criterios de nuestra opinión, sino inclusive estadísticos de cuánta gente termina siendo absuelta. Los resultados son muy concretos. Hay una inmensa mayoría, hay una notable mayoría de absoluciones frente a las muy pocas condenas que el sistema de derechos humanos ha terminado emitiendo, ¿no?, hasta el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué criterios se usan, aterrizando un poco en los criterios que hoy en día la Sala Penal está utilizando? Por ejemplo, en la responsabilidad de los mandos militares. Bueno, creo que ese es el tema más sensible en realidad, ¿no es cierto? No solamente es un tema de constatar estadísticas de absueltos versus condenados, estamos hablando de un 85% de absueltos en general, que es elevado, que uno podría decir no dice nada, pero justamente ahí es cuando hemos ido al contenido y a los argumentos de las sentencias y, por ejemplo, en el tema que tú mencionas de las responsabilidades de los comandos o de los jefes superiores, en realidad la sala no establece ningún tipo de jurisprudencia, al contrario, y hay una jurisprudencia, yo diría, casi consolidada, sentada, de que aquí la responsabilidad de los jefes debe establecerse a partir de órdenes escritas. Eso no existe en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto? De que los crímenes de desaparición forzada deben de establecerse también con una prueba documental, que también no existe en una parte del mundo. Que el testimonio de los familiares que han perseguido el caso por 10, 15 o 20 años, dicen que es un testimonio interesado en el resultado del proceso. Es decir, creo que la sala penal ha comenzado a avanzar en una dirección para nosotros equivocada, incorrecta, de rebajar los criterios de valoración de la prueba en crímenes de derechos humanos y ponerlo como si se tratara de un delito común y silvestre, ¿no es cierto?, sin considerar la naturaleza del delito, que se comete por medio de una organización, que se comete sobre la base de órdenes superiores de los jefes militares, ¿no? Paradójico además porque cuestiona y niega la veracidad de indicios o de investigaciones hechas por la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación, que es la que dio paso, digamos, a... Exactamente. Es una suerte de paradoja del destino que el único órgano que se haya creado por recomendación de la Comisión de la Verdad en los asuntos de justicia termine ahora
inclusive en algunas sentencias cuestionando el propio informe de la Comisión de la Verdad como elemento de referencia informativa, de referencia histórica para la investigación de los procesos judiciales. Es decir, ahí hay un tema creo que sumamente delicado, y por eso lo que nosotros manifestamos es que el proceso de justicia hoy en el Perú, en el año 2010, está viviendo su momento en realidad más crítico, ¿no? Y probablemente los intereses que se están jugando no es acá de limitar la acción de la justicia, sino desde nuestro punto de vista liquidarla de manera definitiva, ¿no? Todo esto acompañado además del conocido discurso político de persecución a los militares y de calificar a defensores de terroristas, siempre a los abogados que están defendiendo estos casos de violaciones a derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor Carlos Rivera. ¿Alguna reflexión final sobre el tema? Creo que lo que queda acá es simplemente persistir en esta lucha, porque es creo una lucha no política, sino una lucha por verdad y justicia, que creo que son reclamaciones absolutamente fundadas en un país como el Perú, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta la próxima edición.